Primero, por favor suscríbete y dale like. Capítulo 1. Mi nombre es Carlos Martínez. Tengo 70 años. Y el día que me llamaron en ese pasillo de hospital, pensé que mi vida había terminado. Pero estaba completamente equivocado. Lo que estaba por venir. Jamás lo hubiera imaginado. Carlos Martínez, siguiente paciente. Por favor. La voz de la enfermera resonó en el pasillo blanco del hospital universitario. La Paz, en Madrid. Era un martes por la mañana, y yo estaba sentado en una de esas sillas de plástico azul, que crujen cada vez que te mueves. Había otras 15 personas esperando. Algunos leían revistas viejas, otros miraban sus teléfonos móviles con esa concentración que solo tienen los que intentan escapar de la realidad. Yo no hacía nada, solo miraba el suelo de linóleo brillante y pensaba, ¿cómo llegué hasta aquí? Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 70 años en las rodillas, en la espalda, en ese cansancio profundo. Que ya no se va ni durmiendo 8 horas. Caminé hacia el consultorio número 7, y con cada paso, una idea se hacía más fuerte en mi cabeza. Mi carrera ha terminado. Mi vida útil ha caducado. Soy un hombre acabado. No era la primera vez que pensaba esto. Llevaba 10 años pensándolo, desde el día que me jubilé de Ibertel, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de España. Había trabajado allí durante 35 años. Empecé como técnico junior y terminé como director regional de operaciones. Tenía 40 personas a mi cargo. Cuando yo hablaba en las reuniones, todos escuchaban. Cuando yo tomaba decisiones, las cosas se movían. La gente decía, Carlos Martínez sabe lo que hace. Es un profesional de verdad. Pero eso fue hace una década. Ahora, cuando llamo a mis antiguos compañeros, muchos ni siquiera contestan. Los que contestan dicen, Carlos, ¿cómo estás? Perdona, estoy en una reunión, te llamo luego. Nunca llaman luego. El doctor García era un hombre de unos 45 años. Con gafas modernas y una sonrisa profesional que había perfeccionado con miles de pacientes. Buenos días, señor Martínez. Siéntese, por favor. Me senté frente a su escritorio lleno de papeles y una pantalla de ordenador, donde podía ver mi nombre y mi historial médico. Bien, he revisado sus análisis de sangre y los resultados de la resonancia magnética. Mi corazón se aceleró. Durante las últimas semanas, había estado teniendo dolores en el pecho. Al principio pensé que eran gases, o tal vez ansiedad. Pero mi hija Marta insistió, papá, tienes que ir al médico. No es normal. Marta tiene razón en muchas cosas. Es abogada, como su madre. Inteligente, organizada, siempre con la respuesta correcta. Pero últimamente siento que cuando me mira, ve a un anciano que hay que cuidar. No al padre que la llevaba en hombros al retiro cuando era pequeña. ¿Es grave, doctor? El doctor García ajustó sus gafas. No es grave, pero tampoco es algo que deba ignorar. Tiene usted presión arterial alta, colesterol elevado, y hay señales de estrés crónico. Nada que no podamos manejar con medicación y cambios en el estilo de vida. ¿Cambios? Ejercicio regular, dieta mediterránea, reducir el estrés. Y lo más importante, señor Martínez necesita tener actividad. Propósito. Las personas de su edad que se mantienen activas viven más y mejor. Asentí, pero por dentro pensé, propósito. ¿Qué propósito puede tener un hombre de 70 años? ¿Que ya dio todo lo que tenía que dar? Salí del hospital con una receta en la mano y un nudo en el estómago. El sol de Madrid brillaba con esa intensidad particular del final del verano. La gente caminaba rápido por la Castellana. Con prisa, con destinos, con cosas importantes que hacer. Yo caminé despacio hacia la estación de metro. En el vagón, me senté junto a una ventana. Enfrente había un joven de unos 25 años, con auriculares, mirando su móvil y riendo de algo que veía en la pantalla. A su lado, una mujer de 30 y tantos leía un libro en inglés. Todos tenían algo que hacer, algo que lograr. ¿Y yo? Yo iba de regreso a mi apartamento en Carabanchel, donde pasaría el resto del día viendo las noticias en TVE. Y tal vez, si tenía energía, prepararía algo para cenar.
Esta había sido mi rutina durante los últimos 10 años. Despertar tarde, porque ¿para qué madrugar si no hay trabajo? Desayunar, café con tostadas mientras leo el periódico. Ver la televisión. A veces salir a dar un paseo. Comer algo simple. Más televisión. Y así, día tras día, hasta que el tiempo se convierte en una masa gris sin forma ni sentido. Mi esposa Elena murió hace 5 años, de cáncer. Fueron 6 meses terribles, desde el diagnóstico hasta el final. Marta y yo estuvimos con ella hasta el último momento. Después del funeral, Marta me dijo: «Papá, ven a vivir con nosotros. No deberías estar solo». Pero yo me negué. No quería ser una carga. Además, ¿qué iba a hacer en la casa de mi hija y mi yerno? Ver cómo criaban a mis nietos, mientras yo me convertía en un mueble más. No, era mejor estar solo, o eso pensaba. Fue al día siguiente cuando lo vi. Había ido al centro de mayores del barrio. No porque me gustara especialmente, sino porque Marta insistió. «Papá, tienes que socializar. No puedes quedarte encerrado en casa todo el día». El centro de mayores es un edificio de 2 plantas, pintado de amarillo pálido, con un pequeño jardín donde algunos jubilados juegan a la petanca. En el interior hay mesas para jugar a las cartas, una pequeña biblioteca, y una sala donde dan clases de gimnasia y manualidades. Yo nunca había sido de los que hacen manualidades. Estaba sentado en una de las mesas del comedor, tomando un café con leche, cuando lo vi entrar. Antonio, era un hombre de mi edad, quizás 1 o 2 años mayor. Delgado, con el rostro curtido por el sol, como alguien que ha trabajado toda su vida al aire libre. Vestía unos pantalones de pana gastados, una camisa a cuadros descolorida, y llevaba una pequeña libreta en la mano. No lo conocía bien, solo sabíamos que vivíamos en el mismo barrio, y que a veces coincidíamos en el centro. Él siempre estaba callado, sentado en una esquina, sin llamar la atención. Yo había pensado, sin querer ser cruel, pero siendo honesto, ese hombre probablemente nunca hizo nada importante en su vida. Se ve en su cara. Antonio se acercó al tablón de anuncios del centro, donde colgaban carteles sobre actividades, excursiones, y ofertas de trabajo para seniors. Sacó su libreta y anotó algo. Luego salió, caminando con esa misma tranquilidad de siempre. Pasaron los días. Yo seguía en mi rutina. Levantarme tarde, televisión, algún paseo sin rumbo, más televisión. Las pastillas que me había recetado el doctor García estaban en la mesa de la cocina, sin abrir. ¿Para qué? Total, ya nada importaba. Una tarde, volví al centro de mayores. No porque quisiera, sino porque no tenía nada mejor que hacer. Antonio estaba allí otra vez, pero esta vez no estaba solo. Estaba hablando con la coordinadora del centro, una mujer joven llamada Patricia, muy enérgica, de esas personas que siempre tienen una sonrisa. Perfecto, Antonio, entonces empiezas el lunes. Son solo 4 horas al día, pero es un comienzo. Gracias, Patricia. De verdad, muchas gracias. Vi cómo Antonio sonreía. No era una sonrisa grande, pero había algo en sus ojos que no había visto antes. Algo parecido a esperanza. Cuando Antonio pasó junto a mí, me saludó con un gesto de cabeza. Buenas tardes, Carlos. Buenas, respondí. Pero algo me picó la curiosidad. ¿Qué era eso? ¿Has encontrado trabajo? Antonio se detuvo. Sí, un programa del ayuntamiento. Apoyo administrativo en una biblioteca del distrito. No es gran cosa, pero me viene bien. ¿Te pagan? Un poco. 400 euros al mes. Pero no es solo el dinero. Bueno, es tener algo que hacer. Asentí, sin saber qué decir. Antonio se despidió y se fue. Yo me quedé allí, mirando el tablón de anuncios. Había varios carteles. Programa SNIORS Activos, Ayuntamiento de Madrid. Oportunidades de empleo para mayores de 65 años. Formación en nuevas tecnologías. Recordé las palabras del doctor García, necesita tener actividad. Propósito. Pero luego recordé quién era yo, Carlos Martínez, exdirector regional de operaciones de Ibertel. Yo, trabajando por 400 euros al mes en una biblioteca.
Yo, compitiendo por puestos con personas que, probablemente nunca tuvieron una carrera de verdad. No, eso no era para mí. Yo había sido alguien importante. Había dirigido equipos, había tomado decisiones que afectaban a miles de clientes. No podía rebajarme a eso. Salí del centro de mayores con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. En el camino a casa, pasé por el parque, donde solía jugar con Marta cuando era niña. Había un grupo de ancianos haciendo tai chi. Se movían lentamente, en sincronía, con expresiones serenas. Los miré desde lejos, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Envidia. Ellos estaban haciendo algo. Tenían una rutina, un propósito, aunque fuera simple. Se levantaban cada mañana sabiendo que iban a ir al parque, que iban a hacer tai chi, que iban a ver a sus amigos. ¿Y yo? Yo me levantaba cada mañana sin saber por qué. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad a través de la ventana abierta. Coches que pasaban, voces lejanas, el ladrido ocasional de un perro. Pensé en Antonio. Pensé en ese hombre que yo había juzgado sin conocer, ese hombre que vestía ropa gastada y nunca llamaba la atención. Ese hombre que ahora tenía un trabajo y yo no. ¿Qué había hecho él que yo no? Era más lento que yo. No tenía mi experiencia. Probablemente no sabía ni usar un ordenador correctamente. Pero había una diferencia fundamental. Él no se había detenido. Mientras yo pasaba los días viendo televisión y sintiéndome miserable, él había seguido moviéndose. Había ido al centro de mayores no una vez, sino muchas. Había preguntado. Había anotado cosas en su libreta. Había asistido a formaciones. No había sido rápido, pero había sido constante. Y ahora, mientras yo seguía estancado en mi orgullo y mi nostalgia, él tenía algo que yo había perdido hace mucho tiempo. Un motivo para levantarse por la mañana. Al día siguiente, volví al hospital. No por una cita médica, sino porque necesitaba caminar y pensar. Me senté en el mismo banco donde había esperado días atrás, y observé a la gente pasar. Enfermeras con prisa, doctores con batas blancas, familias con expresiones preocupadas, ancianos con andadores. Y en medio de todo eso, me vi a mí mismo reflejado en el cristal de una ventana. Un hombre de 70 años, con el cabello gris, arrugas profundas y ojos cansados. Pero aún vivo, aún respirando, aún con tiempo. Saqué mi teléfono móvil, ese smartphone que Marta me regaló hace 2 años y que apenas uso. Busqué en Google, programas de empleo para Seniors Madrid. Aparecieron docenas de resultados. Agencias de colocación, programas del ayuntamiento, organizaciones sin ánimo de lucro. Leí algunos. La mayoría ofrecían trabajos simples: apoyo administrativo, atención al público, mantenimiento de parques, acompañamiento a otros ancianos. Nada glamuroso, nada que impresionara a nadie. Pero era algo. Guardé el teléfono. Todavía no estaba listo para aplicar. Pero por primera vez en 10 años, una pequeña chispa se encendió dentro de mí. Una chispa tan pequeña que casi ni la sentí. Pero estaba allí. Cuando volví al centro de mayores 2 días después, Antonio estaba allí otra vez. Esta vez llevaba una camisa limpia y parecía más animado. Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo va el nuevo trabajo? Antonio sonrió. Muy bien. Es solo archivar documentos y ayudar con el ordenador, pero me gusta. Y la gente es muy amable. Hizo una pausa. Carlos, ¿has pensado en apuntarte algo? Vi que miraste el tablón el otro día. Lo negué rápidamente. No, no es lo mío. Yo, ya tuve mi carrera. Fui director en una gran empresa. No creo que sea para mí volver a empezar desde cero. Antonio me miró con esos ojos tranquilos, sin juzgar. Entiendo. Pero, ¿sabes? Yo pensaba igual. ¿Tú? Sí. Yo fui albañil toda mi vida. Empecé a los 15 años, trabajando con mi padre. Construí casas, edificios, puentes. Trabajos duros, con las manos. Nunca fui a la universidad. Nunca tuve un puesto importante. Pero era bueno en lo que hacía. Hizo otra pausa, mirando por la ventana. Cuando me jubilé, pensé que ya no servía para nada.
Mis manos ya no eran tan fuertes. Mi espalda me dolía. ¿Quién iba a querer a un albañil viejo? ¿Y qué cambió? Antonio se encogió de hombros. Un día, mi nieto me preguntó: abuelo, ¿qué haces todo el día? Y yo no supe qué responder. Me di cuenta de que estaba esperando a morirme, nada más. Su voz era suave, pero firme. Así que decidí que, aunque fuera lento, aunque fuera pequeño, iba a hacer algo cada día. Vine aquí, hice cursos de ordenador, pregunté, y después de meses, conseguí este trabajo. No es gran cosa, pero es mío. Me quedé en silencio. Antonio se levantó para irse. Carlos, tú fuiste director. Yo fui albañil. Pero ahora, los dos somos hombres de 70 años. Y la verdad es que a esta edad, nadie nos va a regalar nada. Si queremos algo, tenemos que ir a buscarlo. Despacio, pero sin parar. Se despidió y salió. Yo me quedé allí, con sus palabras resonando en mi cabeza. Esa noche, abrí el cajón de mi escritorio donde guardaba mis viejas tarjetas de presentación de Ibertel. Carlos Martínez, director regional de operaciones. Las miré durante mucho tiempo. Luego las guardé de nuevo. Y en ese momento supe algo con absoluta claridad. Esas tarjetas representaban quién fui. Pero ya no representaban quién soy. La pregunta que me asustaba, la pregunta que me había estado evitando durante 10 años, finalmente salió a la superficie. ¿Quién quiero ser ahora? No tenía la respuesta. Pero por primera vez desde que me jubilé, sentí que tal vez, solo tal vez, valía la pena buscarla. Me fui a dormir esa noche con una sensación extraña. No era felicidad, no era esperanza, era algo más pequeño, más frágil. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, mi vida no había terminado en ese pasillo de hospital. Tal vez, solo estaba comenzando un nuevo capítulo. Y aunque no sabía cómo terminaría esta historia, por primera vez en mucho tiempo, tenía curiosidad por descubrirlo. Porque después de todo, como Antonio había dicho a los 70 años, nadie nos va a regalar nada. Pero si seguimos caminando, despacio pero sin parar, ¿quién sabe a dónde podemos llegar? Capítulo 2. Los días después de mi conversación con Antonio fueron extraños. Me desperté una mañana con la intención de hacer algo diferente. Tal vez ir a uno de esos cursos que ofrecían en el centro de mayores. Tal vez mirar de nuevo esos anuncios de empleo para seniors. Pero cuando me levanté de la cama, sentí ese peso familiar. Ese peso que te dice, ¿para qué? Así que volví a lo de siempre. Café con leche, tostadas con aceite de oliva. El periódico El País sobre la mesa. Las noticias en la radio de fondo. Y después, nada, me senté en el sofá de mi salón. Ese sofá de cuero marrón que Elena y yo compramos hace 20 años, y encendí la televisión. Un programa de cocina. Luego las noticias del mediodía. Después una serie antigua que ya había visto 3 veces. Las horas pasaban como agua entre los dedos. Sin forma, sin peso, sin sentido. Mientras tanto, Antonio seguía su rutina. Yo lo veía algunas mañanas cuando salía a comprar el pan. Él caminaba por la calle con esa misma tranquilidad de siempre, su pequeña libreta en el bolsillo, dirigiéndose a la biblioteca municipal donde ahora trabajaba. Buenos días, Carlos, me saludaba siempre. Buenos días, respondía yo, sintiendo una punzada de algo que no quería admitir. ¿Envidia? ¿Vergüenza? ¿Frustración? Tal vez las 3 cosas. Un martes por la tarde, mientras volvía del supermercado Mercadona con una bolsa de compras, pan, jamón York, un par de latas de fabada, nada especial, me crucé con Antonio en el portal de su edificio. Estaba hablando con la portera, doña Carmen, una mujer mayor que conocía a todos en el barrio. Antonio, qué bien te veo, decía doña Carmen con su acento madrileño marcado. Se nota que estás contento. Es que tengo algo que hacer, Carmen. Me levanto temprano, me visto, y salgo con un propósito. Ya no soy el viejo que miraba el techo esperando a que pasaran las horas. Pasé junto a ellos y subí a mi apartamento en el 3er piso. Esas palabras me persiguieron durante toda la tarde. Ya no soy el viejo que miraba el techo esperando a que pasaran las horas. ¿Y yo? Yo era exactamente ese viejo. Esa noche,
Marta me llamó por teléfono. Papá, ¿cómo estás? Bien, hija, todo bien. ¿Has ido al médico? ¿Estás tomando las pastillas? Miré hacia la cocina, donde las cajas de medicamentos seguían sin abrir. Sí, sí, todo controlado. Hubo una pausa. Papá, estaba pensando, ¿por qué no vienes a cenar este domingo? Los niños te echan de menos. Y Javier quiere hablar contigo sobre no sé qué cosa de inversiones. Javier era mi yerno, ingeniero informático, trabajaba en una startup de tecnología. Buen tipo, pero siempre hablando de criptomonedas, blockchain, inteligencia artificial. Cosas que yo no entendía ni me interesaban. Claro, hija, allí estaré. Perfecto, te mando la dirección por WhatsApp, aunque ya sabes cómo llegar. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Marta era buena hija, se preocupaba por mí, pero cada vez que hablábamos, sentía esa brecha generacional, esa distancia invisible. Ella vivía en un mundo de reuniones importantes, proyectos legales, viajes de negocios. Su vida era un torbellino de actividad. La mía era un estanque sin corriente. El miércoles por la mañana tomé una decisión. O más bien, mi orgullo tomó una decisión por mí. Fui al centro de mayores, pero no para mirar el tablón de anuncios. Fui para demostrarme a mí mismo que todavía era Carlos Martínez, el exdirector regional de Ibertel. Había un grupo de jubilados jugando al dominó en una de las mesas. Los conocía de vista Paco, antiguo taxista Manuel, que había sido camarero en el barrio de Lavapiés, y Ramón, electricista retirado. Carlos, ven, siéntate con nosotros, me llamó Paco. Me senté y empezamos a jugar. Durante la partida, la conversación derivó hacia el tema inevitable: el dinero. Cada vez está todo más caro, se quejaba Manuel. La pensión no alcanza. Mi mujer y yo tenemos que elegir entre la calefacción o comer bien. Yo tuve suerte, dijo Ramón. Ahorré durante años. Tengo un pequeño piso que alquilo y me da un extra. ¿Y tú, Carlos? Preguntó Paco. Tú estuviste en una gran empresa. Seguro que tienes una buena pensión. Asentí con suficiencia. Bueno, no me puedo quejar. Ibertel tenía buenos planes de jubilación. No vivo como un rey, pero estoy cómodo. Era cierto, mi pensión era mejor que la de la mayoría. Podía pagar el alquiler, la comida, los gastos básicos sin grandes apuros. Pero eso era todo. No había viajes, no había caprichos, no había nada especial, solo existencia. Antonio también está bien ahora, comentó Manuel. Tiene ese trabajo en la biblioteca. Vi que salía muy temprano el otro día. 400 euros al mes, dije yo con un tono que intenté que no sonara despectivo, pero probablemente lo fue. No es gran cosa. Ramón me miró. No es gran cosa, pero es algo. Yo lo veo más animado. Incluso se compró ropa nueva. Dejé las fichas del dominó con más fuerza de la necesaria. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo ya di bastante en mi vida laboral. Ahora me toca descansar. La conversación siguió, pero yo ya no estaba presente mentalmente. ¿Por qué me molestaba tanto que Antonio hubiera encontrado trabajo? Porque exponer mi propia inacción. Porque demostraba que a los 70 años todavía era posible hacer algo, y yo había elegido no hacer nada. Los días seguían pasando. Martes, miércoles, jueves, viernes. Todos se mezclaban en una masa uniforme de tostadas, televisión y siestas largas. Una tarde, mientras miraba por la ventana de mi salón, vi a Antonio pasar por la calle. No iba solo, caminaba junto a una mujer de su edad, ambos hablando animadamente, riendo de algo. Los seguí con la mirada hasta que desaparecieron en la esquina. Y sentí algo horrible en el pecho. Soledad, no la soledad física de estar solo en un apartamento. Esa ya la conocía desde que Elena murió. Era una soledad más profunda. La soledad de alguien que se ha desconectado del mundo. De alguien que ya no participa en la vida, solo la observa desde la ventana. El domingo fui a cenar a casa de Marta. Vivía en Las Rozas, un barrio residencial a las afueras de Madrid. Una casa bonita con jardín, 3 habitaciones, todo muy moderno y limpio. Los niños, Pablo de 8 años y Sofía de 6,
Me recibieron con abrazos. Abuelo, ¿nos trajiste algo? Saqué de mi bolsa 2 chocolatinas que había comprado en el camino. Pablo, Sofía, no le pidáis cosas al abuelo, le riñó Marta suavemente. Cenamos paella que Javier había preparado. Estaba buena, aunque no tanto como la que hacía Elena. Durante la cena, Javier empezó con su tema favorito, las inversiones. Carlos, he estado mirando algunas oportunidades en fondos de inversión sostenible. Con tu perfil de riesgo y tu edad, podrías diversificar un poco tus ahorros y... Asentí mientras hablaba, pero honestamente no entendía la mitad de lo que decía. Después de la cena, mientras Marta llevaba a los niños a la cama, me quedé solo con Javier en el salón. Carlos, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, ¿eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Feliz? Bueno, estoy bien. Tengo salud, más o menos. Tengo para vivir. ¿Qué más se puede pedir a los 70 años? Javier me miró con esa franqueza que a veces tienen las generaciones más jóvenes. Marta está preocupada por ti. Dice que apenas sales, que no haces nada, que cuando llamas siempre estás en casa viendo televisión. Me puse a la defensiva. Estoy jubilado. Se supone que debo descansar. Descansar no es lo mismo que rendirse. Sus palabras fueron como una bofetada. No me he rendido, ¿no? Carlos, trabajaste 35 años. Fuiste director, dirigiste equipos, tomaste decisiones importantes. ¿Y ahora, qué? ¿Esperas a morirte viendo programas de televisión? Me levanté, molesto. No sabes de lo que hablas. Cuando llegas a mi edad, las cosas cambian. Ya no te quieren en ningún lado. Ya cumpliste tu función. Javier también se levantó. Eso no es verdad y lo sabes. Mira, en mi empresa tenemos un consultor de 68 años. Es el tío más valioso del equipo. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, porque ha visto todo, porque sabe cosas que nosotros tardamos años en aprender. Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Carlos, el problema no es tu edad. El problema es que dejaste de intentar. Marta volvió en ese momento y sintió la tensión en el ambiente. ¿Todo bien? Todo bien, hija. Ya es tarde. Me voy a ir. Papá, espera. Pero ya estaba recogiendo mi chaqueta. En el metro de vuelta a casa, las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. Dejaste de intentar. ¿Era cierto? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Pensé en mi vida. Pensé en todos esos años en Ibertel. Las reuniones, los proyectos, los éxitos, los fracasos, las promociones, el respeto de mis compañeros. Pensé en Elena, en cómo siempre me decía, Carlos, eres muy terco. Cuando te metes algo en la cabeza, no hay quien te mueva. Pensé en Marta, en mis nietos, en el futuro que ellos tendrían y del que yo sería, en el mejor de los casos, un recuerdo borroso. Y pensé en Antonio. Antonio, el humilde albañil que nunca tuvo mi educación ni mi carrera. Antonio, que ahora tenía algo que yo no tenía, un propósito. A la mañana siguiente, lunes, me desperté temprano. No por alarma, no por obligación. Me desperté porque algo había cambiado dentro de mí durante la noche. Me vestí, me preparé el desayuno, y mientras tomaba mi café, miré hacia la ventana. Vi a Antonio salir de su edificio, como cada mañana, con su libreta en el bolsillo, caminando con esa tranquilidad que ahora empezaba a entender. No era la tranquilidad de alguien resignado. Era la tranquilidad de alguien que sabe hacia dónde va. Terminé mi café, lavé la taza, y tomé una decisión. No todavía, no ese día, pero pronto, porque por primera vez en 10 años, algo dentro de mí se había movido. Era pequeño, frágil, podía apagarse fácilmente, pero estaba ahí, una chispa, y las chispas, si las cuidas, pueden convertirse en fuego. Me senté en el sofá, pero esta vez no encendí la televisión. En su lugar, saqué mi teléfono móvil y volví a buscar programas de empleo para Seniors Madrid. Leí con más atención esta vez. Centro de formación para mayores. Cursos gratuitos de informática, atención al cliente y gestión administrativa. Programa de empleo senior del Ayuntamiento de Madrid.
oportunidades en bibliotecas, centros culturales y servicios sociales. Voluntariado para jubilados. Comparte tu experiencia con jóvenes emprendedores. No hice nada ese día, pero guardé los enlaces, porque Antonio tenía razón. A los 70 años, nadie nos va a regalar nada. Pero si queremos algo, podemos ir a buscarlo. Yo había sido rápido toda mi vida. Rápido para subir en la empresa. Rápido para tomar decisiones. Rápido para demostrar mi valía. Pero después me detuve completamente. Antonio, en cambio, nunca fue rápido. Pero nunca se detuvo. Y ahora, mientras yo seguía sentado en mi sofá, mirando una pantalla apagada, él estaba en alguna biblioteca, archivando documentos, ayudando a alguien, siendo útil. No era glamuroso, no era impresionante, pero era algo, y algo era infinitamente mejor que nada. Apagué el teléfono, me quedé sentado en el silencio de mi apartamento, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sintió como un final. Se sintió como una pausa antes de algo nuevo. No sabía qué sería ese algo. No sabía si tendría el valor de buscarlo. Pero la semilla estaba plantada. Y contra todo pronóstico, contra mi orgullo, contra mi miedo, esa semilla estaba empezando a germinar. Capítulo 3. Pasaron 2 semanas desde aquella noche de insomnio. 2 semanas en las que el teléfono móvil descansaba en mi mesilla de noche con esos enlaces guardados, esperando. Esperando a que yo tuviera el valor de hacer clic. Pero el miedo es un enemigo silencioso. No grita, no amenaza, simplemente te susurra, mañana. Hazlo mañana. Y mañana nunca llega. Hasta que un jueves por la mañana, cuando bajé a comprar el periódico, vi algo que lo cambió todo. En el tablón de anuncios del centro de mayores había un cartel nuevo. No era uno de esos papeles fotocopiados que normalmente colgaban allí. Era un póster profesional, impreso a todo color, con el logo del Ayuntamiento de Madrid. Convocatoria extraordinaria. Coordinador senior. Programa de mentoría. Requisitos: mayor de 65 años, experiencia en gestión de equipos. Salario 1.200 mensuales. Beneficios. Plazo de inscripción 10 días. Me quedé paralizado frente al tablón. 1.200 euros al mes. Coordinador. Gestión de equipos. Esto no era archivar documentos en una biblioteca. Esto no era un trabajo de 400 euros para llenar las horas. Esto era real. Esto era digno de Carlos Martínez. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí algo que no había sentido en años: adrenalina. Saqué mi teléfono móvil y tomé una foto del cartel. Leí cada palabra 3 veces para asegurarme de que no estaba soñando. Experiencia en gestión de equipos. Yo había dirigido 40 personas durante 15 años en Ibertel. Mayor de 65 años. Tenía 70. Cumplía perfectamente el requisito. Programa de mentoría. ¿Qué mejor que alguien con mi trayectoria para enseñar a otros? Era perfecto. Era como si hubieran escrito esta convocatoria pensando en mí. Corrí bueno, caminé rápido. A mi edad uno no corre de vuelta a mi apartamento. Subí las escaleras sin tomar el ascensor, algo que no hacía desde hacía meses. Cuando llegué al tercer piso estaba sin aliento, pero no me importó. Entré en mi apartamento y encendí el ordenador portátil que Marta me había regalado hace 3 años y que apenas usaba. Tardó una eternidad en arrancar. Cuando finalmente apareció el escritorio, busqué en Google la página del ayuntamiento. Encontré el formulario de inscripción. Nombre completo: Carlos Martínez García. DNI 28.457.392K. Edad 70 años. Experiencia laboral: director regional de operaciones, Ibertel 1985 a 2015. Mientras escribía mi currículo, sentí cómo esos 35 años de experiencia cobraban vida de nuevo en la pantalla. Proyectos liderados, equipos gestionados, logros alcanzados. No era solo un anciano jubilado. Era Carlos Martínez, profesional con décadas de experiencia. Terminé el formulario a las 11 de la mañana. Revisé cada campo 3 veces. Y finalmente, con el cursor sobre el botón, enviar, hice una pausa. ¿Y si no me seleccionan? ¿Y si después de todo este tiempo,
después de creerme capaz, resulta que ya no sirvo. Cerré los ojos. Pensé en Antonio, caminando cada mañana hacia su trabajo de 400 euros. Pensé en las palabras de Javier, dejaste de intentar. Pensé en mis nietos, y en cómo les explicaría que su abuelo tuvo miedo de pulsar un botón. Abrí los ojos, y hice clic. Solicitud enviada correctamente. Recibirá una respuesta en un plazo máximo de 5 días laborables. Esos 5 días fueron una tortura. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba a mirarlo. Cada vez que llegaba el cartero, revisaba el buzón. El viernes nada, el lunes nada, el martes nada, el miércoles por la mañana, mientras desayunaba, llegó el correo electrónico. Estimado señor Martínez, nos complace informarle que su solicitud ha sido preseleccionada para el puesto de coordinador senior. Quedará convocado a una entrevista personal el próximo viernes 15 de marzo a las 1000 horas en las oficinas del Distrito Centro, calle Montalbán 1. Por favor, confirme su asistencia respondiendo a este correo. Atentamente. Departamento de Recursos Humanos. Ayuntamiento de Madrid. Leí el correo 5 veces. Luego me levanté de la silla y caminé por el apartamento sin saber qué hacer con toda la energía que de repente sentía en el cuerpo. Me habían preseleccionado. Entre todas las solicitudes, habían elegido la mía para una entrevista. Llamé a Marta inmediatamente. ¿Papá? ¿Estás bien? Es muy temprano para que llames. Marta, tengo una entrevista de trabajo. Silencio al otro lado de la línea. ¿Papá? ¿Qué has dicho? Que tengo una entrevista. Para un puesto de coordinador en el ayuntamiento. El viernes. Papá, eso es increíble. ¿Cuándo solicitaste? Hace unos días. No quería decir nada hasta estar seguro. Podía oír la sonrisa en su voz. Papá, estoy muy orgullosa de ti. Muy orgullosa. ¿Necesitas ayuda para prepararte? No. Yo sé cómo hacer entrevistas. He hecho cientos. Claro. Pero papá, han pasado 10 años. Las cosas cambian. Déjame ayudarte, ¿sí? Iba a rechazar su oferta por orgullo, pero me detuve. Está bien. ¿Qué sugieres? Marta vino a mi apartamento esa misma tarde después de su trabajo. Trajo su portátil y pasamos 2 horas repasando posibles preguntas de la entrevista. Papá, te van a preguntar por qué quieres este trabajo. ¿Qué vas a responder? Porque tengo experiencia y puedo aportar valor. Marta negó con la cabeza. Demasiado genérico. Tienes que conectar emocionalmente. Cuéntales tu historia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto importa para ti? Practicamos durante horas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Cómo manejas el cambio? ¿Qué te diferencia de otros candidatos? Para cuando Marta se fue eran casi las 9 de la noche, pero yo me sentía preparado. Más que preparado. Me sentía como el Carlos Martínez de hace 15 años, el que entraba a las salas de reuniones con confianza absoluta. El viernes amaneció despejado. Me levanté a las 6 de la mañana, algo que no hacía desde mis días en Ibertel. Me duché con agua caliente. Me afeité cuidadosamente. Saqué del armario mi mejor traje, un Hugo Boss azul marino que había comprado para una conferencia hace años. Todavía me quedaba bien, aunque un poco holgado. Me anudé la corbata, brillé los zapatos. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien que no había visto en mucho tiempo. Vi a un profesional. A las 9 en punto salí de mi apartamento. En el portal me crucé con Antonio, que volvía de hacer la compra. Buenos días, Carlos. Vaya, qué elegante. ¿Algún evento especial? Por un momento consideré no decirle nada. Pero algo en su expresión genuinamente curiosa me hizo cambiar de opinión. Tengo una entrevista de trabajo. Sus ojos se iluminaron. Carlos, eso es fantástico. ¿Para qué puesto? Coordinador senior en el ayuntamiento. Gestión de equipos, mentoría. Ese tipo de cosas. Antonio sonrió ampliamente. Te va a ir muy bien. Tienes mucha experiencia. Mucha suerte. De verdad. Gracias, Antonio. Mientras caminaba hacia el metro, sus palabras resonaban en mi cabeza. Palabras genuinas. Sin envidia. Sin competencia. Solo un hombre deseándole lo mejor a otro. Las oficinas del ayuntamiento en la calle Montalbán eran impresionantes. Un edificio histórico con techos altos, suelos de mármol,
Y ese olor particular de las instituciones antiguas. Llegué 20 minutos antes de la hora. En la sala de espera había otras 5 personas, todos mayores de 65 años. Una mujer con gafas y un traje formal, leyendo unos documentos. Un hombre con chaqueta de tweed, mirando su teléfono móvil. Otro hombre con barba gris, hojeando un periódico. Todos parecían profesionales. Todos parecían competentes. Por primera vez, sentí un atisbo de nerviosismo. A las 10 en punto, una mujer joven salió de una oficina. ¿Carlos Martínez García? Me levanté. Soy yo. Sígame. Por favor. Entramos en una sala de reuniones con una mesa larga. Había 3 personas esperando, 2 mujeres y un hombre, todos alrededor de 45 años, con cuadernos y ordenadores portátiles abiertos. Buenos días, señor Martínez. Soy Laura Fernández, directora del programa. Ellos son mis colegas, Ana y Miguel. Por favor, siéntese. Me senté frente a ellos, ajustando mi corbata. Bueno, señor Martínez, hemos revisado su solicitud y su currículum es muy impresionante. 35 años en Ibertel, ascendiendo hasta director regional. Eso habla muy bien de su capacidad. Gracias, pero nos gustaría entender mejor. ¿Por qué ahora? Han pasado 10 años desde su jubilación. ¿Qué le motiva a buscar trabajo a los 70 años? Era la pregunta que Marta me había ayudado a preparar. Respiré hondo. Durante 10 años, pensé que mi vida productiva había terminado. Que ya había dado todo lo que tenía que dar. Pero recientemente me di cuenta de algo: tengo décadas de experiencia, conocimientos que otros tardarán años en adquirir. ¿Por qué desperdiciar eso? Este puesto de mentoría me permitiría compartir lo que aprendí, ayudar a otros a evitar los errores que yo cometí, y... Hice una pausa, buscando las palabras correctas, y demostrarme a mí mismo que todavía tengo valor que aportar. Laura asintió, tomando notas. Interesante. Háblenos de su experiencia gestionando equipos. ¿Cómo era su estilo de liderazgo? Aquí me sentí en terreno firme. Creo en el liderazgo participativo. En Ibertel dirigía un equipo de 40 personas. Mi filosofía era clara: dar autonomía pero mantener rendición de cuentas. Establecer objetivos claros y proporcionar los recursos necesarios. Hablé durante 5 minutos sobre proyectos, sobre cómo había mejorado la eficiencia operativa en un 23%, sobre cómo había reducido la rotación de personal. Los números, los datos, los logros, todo lo que había hecho también durante décadas. Pero entonces Miguel, que había estado callado hasta ahora, hizo una pregunta que me descolocó. Señor Martínez, todo eso es muy impresionante. Pero fue hace 10 años. El mundo ha cambiado mucho. La tecnología, las formas de trabajar, las expectativas de las nuevas generaciones. ¿Cómo se adapta usted a esos cambios? Me quedé en blanco por un segundo. Bueno, yo siempre he sido una persona adaptable. En Ibertel implementamos varios sistemas nuevos. Hace 10 años, interrumpió Miguel suavemente. ¿Qué ha hecho en estos últimos 10 años para mantenerse actualizado? La verdad era nada. No había hecho cursos. No había leído libros de gestión. No había seguido las tendencias del sector. Había visto televisión. He mantenido mi interés en el sector. Leo las noticias, me mantengo informado. Podía ver en sus rostros que no era suficiente. Ana tomó la palabra. Señor Martínez, este programa trabaja con jóvenes de entre 20 y 30 años. Muchos son emprendedores digitales, trabajan con startups, con tecnología. ¿Se ve usted mentorizando a personas en ese perfil? Por supuesto, los principios de gestión son universales, independientemente de la tecnología. Pero la tecnología no es independiente de la gestión moderna, dijo Miguel. Es integral. ¿Tiene usted experiencia con metodologías ágiles? ¿Con herramientas colaborativas como Slack o Trello? ¿Con gestión remota de equipos? Con cada pregunta, sentía cómo mi confianza se desmoronaba. No específicamente, pero puedo aprender. Por supuesto, dijo Laura con una sonrisa diplomática. El aprendizaje continuo es importante. Bien, señor Martínez, creo que tenemos suficiente información. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? Debería haber preguntado algo inteligente.
Pero solo pude decir, ¿cuándo sabremos los resultados? En una semana aproximadamente. Le contactaremos por correo electrónico. Muchas gracias por venir. Salí de esa sala sintiendo como el traje Hugo Boss de repente pesaba 1 tonelada. El viaje de vuelta a casa fue una nebulosa. No recordaba haber tomado el metro. No recordaba haber caminado por mi calle. De repente estaba en mi apartamento, sentado en el sofá, todavía con el traje puesto. La entrevista había sido un desastre. No un desastre obvio, pero sí uno silencioso. Había quedado como lo que era un hombre del pasado intentando vivir en el presente. Pasaron los días. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ningún correo electrónico. El viernes por la noche, finalmente llegó. Estimado señor Martínez, agradecemos su interés en el puesto de coordinador senior y el tiempo dedicado a la entrevista. Después de una cuidadosa consideración, lamentamos informarle que hemos decidido avanzar con otros candidatos, cuyas cualificaciones se alinean más estrechamente con las necesidades actuales del programa. Le deseamos mucho éxito en sus futuras búsquedas laborales. Atentamente, Departamento de Recursos Humanos. Leí el correo 3 veces. Luego cerré el portátil con más fuerza de la necesaria. Me quedé sentado en la oscuridad de mi salón, con solo la luz de la farola de la calle entrando por la ventana. Había fracasado. Después de reunir todo mi valor, después de superar mi orgullo, después de intentar. Había fracasado. El lunes siguiente fui al centro de mayores porque no tenía nada mejor que hacer. Paco y Manuel estaban jugando al dominó. Carlos, ven, siéntate. ¿Cómo te fue con eso del trabajo? Me encogí de hombros. No funcionó. Buscaban otra cosa. Vaya, lo siento, tío. Pero bueno, tampoco era para tanto, ¿no? 400 euros. Era 1200, corregí con más amargura de la que pretendía. Manuel silbó. Joder, Carlos. 1200. Eso sí que es un buen dinero para nosotros. Sí. Bueno, ya no importa. Estábamos a mitad de la partida cuando Antonio entró al centro. Pero no venía solo. Venía acompañado de Patricia, la coordinadora, y ambos sonreían. Patricia se acercó al tablón de anuncios y colgó algo. Antonio se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, visiblemente nervioso pero también emocionado. Patricia alzó la voz. Buenas tardes a todos. Tengo el placer de anunciar que Antonio Ruiz ha sido seleccionado para el nuevo puesto de coordinador senior en el programa de mentoría del ayuntamiento. Enhorabuena, Antonio. El mundo se detuvo. Las fichas del dominó se congelaron en mi mano. ¿Antonio? ¿El Antonio que archivaba papeles? ¿El Antonio que trabajaba por 400 euros? ¿El Antonio que había sido albañil toda su vida? Todos empezaron a aplaudir y a felicitarlo. Yo permanecí sentado, completamente paralizado. Patricia continuó. Antonio comenzará en 2 semanas. Ha demostrado un compromiso excepcional durante estos meses, completando varios cursos de formación en su tiempo libre, incluyendo gestión de equipos modernos y herramientas digitales. Un ejemplo para todos. Las palabras penetraron en mi cerebro como cuchillos. Varios cursos de formación. Compromiso excepcional. Herramientas digitales. Mientras yo pasaba los últimos meses viendo televisión y sintiendo lástima por mí mismo. Antonio había estado aprendiendo, estudiando, preparándose. Me levanté de la mesa sin decir nada y salí del centro. No podía estar allí. No podía ver su cara feliz. No podía escuchar más felicitaciones. Caminé por el barrio sin rumbo durante 1 hora. Las calles de Carabanchel nunca me habían parecido tan grises. Finalmente me senté en un banco del parque. Era el mismo parque donde había visto a esos ancianos haciendo tai chi hace semanas. Y en ese momento, sentado en ese banco, con el sol poniéndose sobre Madrid, finalmente lo entendí. El problema nunca fue mi edad. El problema nunca fue que el mundo no me quisiera. El problema era que yo me había detenido. Completamente, mientras Antonio, lento pero constante, seguía caminando, aprendiendo, creciendo. Yo me había quedado congelado en el pasado, aferrado a lo que fui, en lugar de construir lo que podía ser. No había fracasado porque tuviera 70 años. Había fracasado porque durante 10 años había dejado de evolucionar.
Antonio no era más inteligente que yo. No tenía mejor educación. No tenía mejores contactos. Pero tenía algo que yo había perdido. Perseverancia. La voluntad de seguir adelante, sin importar lo lento que fuera el progreso. La humildad de reconocer que todavía tenía cosas que aprender. La determinación de no rendirse. Me quedé en ese banco hasta que oscureció. Y cuando finalmente me levanté para volver a casa, algo había cambiado en mi interior. No era felicidad, no era esperanza, era algo más profundo, era entendimiento. La vida no premia a los más rápidos. Premia a los que no se detienen. Y yo había estado detenido durante una década. Pero la buena noticia era esta. Todavía podía empezar a caminar de nuevo. Lento, tal vez, con miedo, probablemente, pero podía empezar, porque Antonio me había enseñado algo fundamental. A los 70 años, no has perdido la carrera. Simplemente estás en una etapa diferente. Y en esta etapa, no importa quién llega primero. Importa quién no se rinde. Capítulo 4. La mañana siguiente amaneció diferente. No porque el sol brillara más fuerte. No porque las calles de Madrid fueran distintas. Sino porque yo era diferente. Me desperté a las 6:30 de la mañana. Sin alarma, sin obligación. Me desperté porque algo dentro de mí había decidido que era hora de dejar de huir. Me vestí con ropa cómoda. Preparé café. Y antes de que mi orgullo pudiera detenerme, agarré mi teléfono móvil y escribí un mensaje de WhatsApp. Antonio, ¿podemos hablar? Carlos. La respuesta llegó 3 minutos después. Claro, Carlos. ¿Quieres que nos veamos en el bar de José a las 9? Te invito a un café. Allí estaré. El bar de José era uno de esos lugares típicos de barrio. Barra de zinc, jamones colgando del techo, y el olor perpetuo a café recién hecho y tostadas con aceite de oliva. Antonio ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa junto a la ventana, con un café con leche delante. Buenos días, Carlos. Siéntate. Me senté frente a él, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, respiré hondo. Quiero pedirte disculpas. Antonio levantó las cejas, sorprendido. ¿Disculpas? ¿Por qué? Porque te juzgué. Durante meses, te miré por encima del hombro. Pensé que tú eras menos que yo. Porque yo había sido director y tú habías sido albañil. Porque yo tenía educación universitaria y tú no. Porque yo ganaba más dinero. Hice una pausa, sintiendo cómo las palabras me costaban salir. Pero tú me ganaste, Antonio. No en una competencia, porque nunca fue una competencia. Tú me ganaste en lo que realmente importa, en seguir adelante cuando yo me había rendido. Antonio permaneció en silencio, escuchando. Cuando te vi conseguir ese trabajo de 400 euros, sentí lástima por ti. ¿400 euros? Pensé. ¿Para qué molestarse? Pero tú no lo hiciste por el dinero, ¿verdad? Antonio negó lentamente con la cabeza. No, lo hice porque necesitaba un propósito. Necesitaba levantarme con una razón. Y mientras tú hacías eso, mientras tú tomabas cursos, aprendías cosas nuevas, te preparabas. Yo estaba sentado en mi sofá sintiéndome importante por lo que fui hace 10 años. José, el dueño del bar, trajo mi café. Esperé a que se alejara antes de continuar. Quiero aprender, Antonio. Quiero hacer lo que tú hiciste. Pero no sé por dónde empezar. Antonio me miró durante un largo momento. Luego sonrió. No era una sonrisa de superioridad. Era una sonrisa de comprensión. Carlos, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Tú empezaste desde arriba y caíste. Yo siempre estuve abajo. Para mí, cualquier paso era subir. Para ti, cualquier paso se sentía como bajar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero ahora estás aquí, continuó. Y eso es lo más difícil. Admitir que necesitas ayuda. Admitir que te equivocaste. La mayoría de las personas nunca llegan a este punto. ¿Y ahora qué hago? Antonio sacó su pequeña libreta del bolsillo. La misma que llevaba a todas partes. Mira, esto es lo que yo hice. Abrió la libreta y vi páginas llenas de notas escritas a mano con letra temblorosa pero legible. Apunté todo, cada curso que encontraba, cada habilidad que necesitaba aprender. Y luego, uno por uno, los fui haciendo. Pasó las páginas. Curso básico de informática 4 semanas,
Centro de mayores. Gestión de redes sociales para seniors 3 semanas, biblioteca municipal. Herramientas digitales colaborativas 6 semanas, programa online gratuito. Atención al cliente moderna 2 semanas, Cruz Roja. Había al menos 20 cursos anotados. ¿Hiciste todo esto? No todos. Algunos los empecé y no terminé. Otros eran muy difíciles, pero intenté. Y los que completé, los marqué con una estrella. Conté las estrellas. Había 12. 12 cursos completados por un hombre de 72 años que había sido albañil toda su vida. Antonio, esto es increíble. No, Carlos, esto es necesario. El mundo cambió, y o cambiábamos con él o nos quedábamos atrás. Tú elegiste quedarte atrás. Yo elegí cambiar. Se levantó y fue a la barra. Volvió con una servilleta de papel y un bolígrafo. Vamos a hacer tu lista. Pasamos la siguiente hora en ese bar, escribiendo en servilletas de papel. Antonio me preguntó qué habilidades tenía. ¿Qué me faltaba aprender? ¿Qué me asustaba más? Las computadoras, admití. No soy bueno con la tecnología. Nadie lo era hasta que aprendió. Yo tampoco sabía nada. ¿Crees que un albañil de 70 años nació sabiendo usar Trello o Slack? Lo aprendí, Carlos. Letra por letra, clic por clic. ¿Cuánto tiempo te tomó? Meses. Muchos meses. Y todavía hay cosas que no entiendo. Pero sé lo suficiente para funcionar. Escribimos mi lista. Plan de Carlos Martínez. Curso básico de informática Centro de Mayores. Empieza esta semana. Herramientas colaborativas online YouTube. Tutoriales gratuitos. LinkedIn crear perfil y red profesional. Metodologías ágiles leer. Aprender conceptos básicos. Hablar con jóvenes entender cómo piensan. ¿Qué necesitan? Esto es mucho, dije, mirando la lista. No tienes que hacerlo todo en un mes. Yo tardé 8 meses en prepararme. Y tú eres más rápido que yo para aprender, Carlos. Tienes educación universitaria. Solo necesitas humildad para admitir que hay cosas que no sabes. Doblé la servilleta y la guardé en mi bolsillo. Gracias, Antonio. No me agradezcas todavía. Esto es solo el principio. Lo difícil viene ahora hacerlo todos los días, incluso cuando te sientas estúpido, incluso cuando quieras rendirte. Esa misma tarde fui al centro de mayores. Patricia, la coordinadora, estaba en su oficina organizando unos papeles. Toqué la puerta. ¿Carlos? Adelante. Entré, nervioso como un niño en su primer día de escuela. Patricia, vengo a preguntarte sobre los cursos de informática. Ella sonrió. Claro, tenemos uno que empieza este jueves. Son 2 horas, 2 veces por semana, durante un mes. Totalmente gratuito. ¿Puedo inscribirme? Por supuesto. Déjame ver. Todavía quedan 2 plazas. Te anoto. Escribió mi nombre en una lista. Carlos, me alegra verte interesado. Antonio me habló mucho de ti. Dice que fuiste un gran profesional. Me sorprendí. ¿Antonio habló de mí? Sí. Dijo que eras de los que sabían liderar, que tenías mucha experiencia. Me comentó que si alguna vez te animabas a volver, serías un gran activo. Sentí un nudo en la garganta. Antonio, el hombre al que había menospreciado, había hablado bien de mí a sus espaldas. Gracias, Patricia. Allí estaré el jueves. El jueves llegó más rápido de lo esperado. Me presenté al curso 15 minutos antes. La clase se daba en una pequeña sala con 6 ordenadores viejos pero funcionales. Había otras 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, todos mayores de 65 años, todos con la misma expresión de nerviosismo y determinación. El profesor era un chico joven, no más de 30 años, con barba y una sonrisa paciente. Buenos días. Me llamo David y voy a ser su guía en este viaje tecnológico. Primero que nada, quiero que sepan, no hay preguntas tontas aquí. Todos estamos aprendiendo. Empezamos con lo básico. Encender el ordenador. Usar el ratón. Abrir un navegador. Cosas que para muchos eran obvias, para nosotros eran montañas que escalar. Yo, que había usado ordenadores durante años en Ibertel, me sorprendí de cuánto había olvidado. O más bien, de cuánto había cambiado. Los programas eran diferentes. Los interfaces eran distintos. Todo era más rápido, más visual, más
Confuso. Cometí errores. Muchos errores. Cerré ventanas por accidente. Hice clic donde no debía. Me frustré. Señor Martínez, está bien, me dijo David con paciencia. Todos pasan por esto. Lo importante es no rendirse. Esas palabras, viniendo de alguien que podría ser mi nieto, me humillaron y me motivaron al mismo tiempo. Las semanas pasaron. Asistí a cada clase sin faltar una sola vez. Hice los ejercicios en casa, incluso cuando me tomaba 3 intentos hacer algo simple. Aprendí a usar el correo electrónico correctamente, a navegar por Internet de manera eficiente, a usar herramientas básicas como Google Drive y calendarios online. No era rápido, no era brillante, pero era constante. En las noches, cuando mi cerebro estaba cansado de tanto aprender, me sentaba en mi balcón con un té y pensaba en Antonio, en cómo él había hecho esto, a una edad mayor que la mía, con menos educación formal. Si él pudo, yo también podía. Un mes después de terminar el curso de informática, me inscribí en otro, Comunicación efectiva con nuevas generaciones. Este curso era diferente. No había ordenadores, solo discusiones, ejercicios de grupo, y mucha reflexión. Las personas mayores tienden a comunicarse basándose en su experiencia, explicó la profesora, una psicóloga llamada Carmen. Pero los jóvenes no quieren que les digas cómo hacer las cosas. Quieren que les ayudes a descubrirlo. Era un concepto completamente nuevo para mí. En Ibertel, yo daba órdenes. Decía qué hacer y cómo hacerlo. Eso era liderar. Pero ahora, liderar significaba preguntar. Escuchar, guiar en lugar de dirigir. Fue difícil desaprender 35 años de hábitos. Pero lo intenté. En casa, empecé a ver vídeos en YouTube sobre metodologías ágiles, sobre startups, sobre la mentalidad emprendedora moderna. No entendía todo, pero entendía suficiente. 3 meses después de mi fracaso en la entrevista, Antonio y yo estábamos tomando café de nuevo en el bar de José. Carlos, se te ve diferente, me dijo. ¿Diferente cómo? No sé. Más. Vivo. Sonreí. Me siento vivo. Por primera vez en 10 años, tengo algo que hacer cada día. Aprendo cosas. Me equivoco. Vuelvo a intentarlo. Eso es lo importante. Hice una pausa, removiendo el azúcar en mi café. Antonio, quiero decirte algo. El otro día vi que hay una nueva convocatoria. Para asistentes en el programa de mentoría. No es el puesto de coordinador, es algo más pequeño. Pero, ¿vas a aplicar? Ya lo hice. Esta mañana. Antonio levantó su taza de café. Por los nuevos comienzos. Chocamos las tazas. Por los nuevos comienzos. Pasaron 2 semanas. Esta vez, cuando me llamaron para la entrevista, no me puse el traje Hugo Boss. Me puse una camisa simple, unos pantalones de vestir cómodos y una chaqueta informal. No era el Carlos Martínez director regional. Era Carlos Martínez, aprendiz eterno. La entrevista fue en el mismo edificio de Montalbán, pero en una oficina diferente. Esta vez había solo 2 personas, un hombre joven de unos 35 años llamado Roberto, y una mujer de mi edad llamada Isabel. Señor Martínez, veo que aplicó hace unos meses para el puesto de coordinador, dijo Roberto. Sí, y ahora aplica para un puesto de asistente, que paga menos y tiene menos responsabilidad. Así es. ¿Puedo preguntar por qué? Respiré hondo, porque hace 3 meses pensé que todavía era la persona que fui hace 10 años. Un director con todas las respuestas. Pero la verdad es que el mundo cambió, y yo no cambié con él. Hice una pausa. Durante los últimos 3 meses he estado aprendiendo. Tomé cursos de informática, de comunicación moderna, de herramientas digitales. Y me di cuenta de que no necesito ser coordinador. Necesito ser útil. Y si para ser útil tengo que empezar desde abajo, estoy dispuesto a hacerlo. Roberto e Isabel intercambiaron una mirada. Eso es, refrescantemente honesto, dijo Isabel. ¿Qué le hace pensar que puede trabajar con jóvenes emprendedores? Ellos pueden ser muy directos, sin filtros. Sonreí. Mi yerno me dijo hace meses que yo había dejado de intentar. Me dolió, me enojé, pero tenía razón. Los jóvenes dicen la verdad, aunque duela.
Y creo que necesitamos más verdad y menos ego en este mundo. La entrevista continuó durante 40 minutos. Me preguntaron sobre tecnología. Les conté mis cursos. Me preguntaron sobre fracasos. Les conté sobre mi rechazo anterior. Me preguntaron qué valor podía aportar. Les dije, experiencia, pero también humildad para admitir cuando no sé algo. Cuando salí de esa entrevista, no sabía si me habían seleccionado. Pero sabía algo más importante: había sido yo mismo. No el Carlos del pasado. No el Carlos que pretendía ser. El Carlos que estaba convirtiéndome. Una semana después, el correo llegó. Estimado señor Martínez, nos complace informarle que ha sido seleccionado para el puesto de asistente de mentoría en nuestro programa. Su honestidad y disposición para aprender fueron cualidades que valoramos enormemente. El puesto comienza el 1 de abril. Salario 800 mensuales, 20 horas semanales. Bienvenido al equipo. Leí el correo 3 veces. Luego llamé a Marta. ¿Papá? ¿Qué pasa? Me dieron el trabajo. Escuché su grito de alegría al otro lado de la línea. Papá, sabía que lo lograrías. Estoy tan orgullosa de ti. No es el trabajo grande que quería antes. Es algo pequeño. Papá, no es pequeño. Es enorme. Es un nuevo comienzo. Su voz se quebró un poco. Es el papá que yo conocía. El que nunca se rendía. Te tuvimos perdido durante 10 años, pero ahora estás de vuelta. Después de colgar con Marta, me quedé sentado en mi sofá. 800 euros al mes, 20 horas semanales. Asistente, no coordinador. Pero era mío. Era real. Era un comienzo. Mi primer día de trabajo fue un martes soleado de abril. Llegué 15 minutos antes, como siempre había hecho en Ibertel. Antonio estaba allí, en su oficina más grande, organizando unos documentos. Carlos, bienvenido. Te van a asignar tu espacio y... Antonio, lo interrumpí. Antes de que empiece oficialmente, quiero decirte algo. Dime, gracias, por no rendirte conmigo, por hablar bien de mí cuando no lo merecía, por mostrarme que a los 70 años la vida no termina, solo cambia. Antonio puso una mano en mi hombro. Carlos, los dos estamos aquí porque no nos rendimos. Yo fui más lento, pero tú tuviste que hacer algo más difícil. Tuviste que bajar de tu pedestal. Y eso requiere más valor que cualquier otra cosa. Los primeros días fueron caóticos. Mi trabajo consistía en apoyar a Antonio, organizar reuniones con los jóvenes emprendedores, tomar notas, y ocasionalmente ofrecer mi perspectiva cuando me la pedían. No era glamuroso, no era importante, pero era significativo. Conocí a Laura, una chica de 26 años que estaba creando una app para conectar a seniors con voluntarios jóvenes. Conocí a Miguel, un chico de 30 años con una startup de comida sostenible. Conocí a Sara, que tenía 28 y estaba revolucionando la educación online. Todos eran brillantes, todos eran rápidos, todos estaban llenos de energía e ideas. Y al principio, me sentía inútil entre ellos. ¿Qué podía enseñarles yo? Pero lentamente, encontré mi lugar. Cuando Laura estaba estresada por todos los problemas que surgían, le conté sobre un proyecto en Ibertel que había fracasado 3 veces antes de funcionar. No se trata de evitar problemas, le dije. Se trata de seguir adelante cuando aparecen. Cuando Miguel estaba frustrado porque los inversores no entendían su visión, le hablé con acento agudo sobre comunicación, sobre cómo adaptar tu mensaje a tu audiencia. Ellos no necesitan entender tu visión, le expliqué. Necesitan entender cómo tu visión resuelve sus problemas. No eran respuestas tecnológicas, no eran estrategias modernas, eran lecciones de vida, lecciones que solo se aprenden con tiempo y experiencia. Y lentamente, estos jóvenes empezaron a verme no como el viejo que no entendía su mundo, sino como alguien que había navegado tormentas similares en un océano diferente. 6 meses después de empezar, Roberto me llamó a su oficina. Carlos, quiero hablar contigo sobre tu desempeño. Mi corazón se aceleró. ¿Había hecho algo mal? Los jóvenes te adoran, dijo con una sonrisa. Dicen que eres el único que realmente los escucha sin juzgar. Que tus consejos son prácticos y honestos. ¿En serio? Sí. De hecho,
Queremos ofrecerte más horas. 30 horas semanales en lugar de 20. Y un pequeño aumento. Yo, no sé qué decir. Di que sí. Sonreí. Sí. Esa noche, Antonio y yo celebramos en el bar de José. Por los que siguen caminando, brindó Antonio. Por los que siguen caminando, repetí. Bebimos nuestro vino y comimos tapas. Dos hombres de 70 años que el mundo había dado por terminados. Pero nosotros no habíamos terminado. Solo habíamos hecho una pausa. Y ahora, estábamos escribiendo nuevos capítulos. El domingo siguiente, fui a casa de Marta para cenar con la familia. Pablo y Sofía corrieron a abrazarme. Abuelo, ¿nos cuentas de tu trabajo? Les conté sobre Laura y su app. Sobre Miguel y su comida sostenible. Sobre Sara y su plataforma educativa. Sus ojos brillaban mientras escuchaban. Abuelo, ¿es verdad que a los 70 años todavía puedes trabajar? Preguntó Pablo. No solo puedes trabajar, le dije. Puedes aprender, puedes crecer, puedes cambiar. La edad es solo un número, Pablo. Lo que importa es si decides seguir adelante o quedarte quieto. Después de la cena, Javier se acercó a mí. Carlos, te debo una disculpa. Lo que te dije hace meses fue duro. No, lo interrumpí. Fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Gracias por tu honestidad. ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Dijo Javier. ¿Qué? Que no tenías que hacerlo. Tenías tu pensión. Podías haber seguido cómodo, pero elegiste el camino difícil. Elegiste crecer. Sus palabras me llegaron profundo. Porque tenía razón. Había sido más fácil quedarme en el sofá. Había sido más fácil aferrarme al pasado. Había sido más fácil culpar al mundo de mi infelicidad. Pero elegí algo diferente. Elegí caminar, aunque fuera despacio. Elegí aprender, aunque fuera difícil. Elegí intentarlo, aunque fracasara. Y esa elección había marcado toda la diferencia. Ahora, cuando miro hacia atrás a ese día en el hospital, cuando pensé que mi vida había terminado, me río de mí mismo. Porque ese día no fue el final. Fue el comienzo. El comienzo de entender que la vida no se trata de qué tan rápido llegas. Se trata de si sigues caminando. Antonio me enseñó eso. Él, con su libreta y sus cursos lentos y su perseverancia silenciosa. Me enseñó que a los 70 años no estás en la línea de meta. Estás en una nueva pista. Y en esta pista, no compites contra otros. Compites contra tu propia tendencia a rendirte. Hoy tengo 71 años. Trabajo 30 horas a la semana. Aprendo algo nuevo cada día. Y por primera vez en una década. Estoy vivo, no solo respirando, no solo existiendo, vivo, porque finalmente entendí la lección más importante de todas. La carrera de la vida no la gana el más rápido. La gana el que nunca deja de caminar. Y yo, Carlos Martínez, todavía estoy caminando. Epílogo. Cuando tienes 70 años, el mundo te dice que tu vida ha terminado. Que ya diste todo lo que tenías que dar. Que es hora de sentarte y esperar. Pero yo descubrí algo diferente. Descubrí que a los 70 años, puedes reinventarte. Puedes aprender. Puedes crecer. Puedes comenzar de nuevo. No será fácil. Tu orgullo peleará contra ti. Tu miedo te dirá que es demasiado tarde. Tu comodidad te seducirá para que te quedes quieto. Pero si eliges caminar, aunque sea despacio. Si eliges intentarlo, aunque fracases. Si eliges crecer, aunque duela. Descubrirás que la vida no termina a los 70. Solo cambia, y ese cambio puede ser el capítulo más hermoso que jamás escribas. Yo fui Carlos Martínez, el director regional. Luego fui Carlos Martínez, el jubilado perdido. Y ahora soy Carlos Martínez, el eterno aprendiz. Y de todas las versiones de mí mismo, esta es la que más amo. Porque esta versión no pretende saberlo todo. Esta versión admite sus miedos. Esta versión sigue caminando, sin importar lo lento que sea el paso. Antonio me enseñó que la velocidad no importa. Lo que importa es la dirección. Y mientras sigas moviéndote hacia adelante, nunca has perdido. A todos los que tienen 60, 70, 80 años. A todos los que piensan que es demasiado tarde. Les digo esto, la carrera no ha terminado. Y los que llegan al final no son los más rápidos. Son los que nunca se rindieron. Así que levántate, da un paso, solo uno, y mañana, da otro.
Porque en la carrera de la vida, el que sigue caminando, siempre gana. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.